Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. ¡Feliz sábado! Qué gusto me da saludarles el día de hoy. Bienvenidos a Hablando de Mamá, Mamá TV. Soy Gina Ibarra. Y fíjense que el día de hoy hablaremos de unos temas que seguramente les van a interesar mucho. COVID-19 en el embarazo con María Casuso. Ella es educadora perinatal y también es dula. Y también hablaremos de un gran tema sobre el hígado graso. ¿Tendremos hígado graso o lo descubriremos? O por lo menos sabremos si hay síntomas, curas o no, con el doctor Leonardo Martínez, médico internista. Así que soy Gina Ibarra y empezamos para hablar de mamá a mamá. Qué gusto de verdad me da estar con ustedes un ratito para platicar de mamá a mamá sobre temas que a todos y a todas nos interesan y además nos inquietan. Y fíjense que para empezar este programa a mí me da mucho gusto saludar a mi queridísima María Casuso. Ella es educadora perinatal, dula, y pues está aquí con nosotros para hablar sobre el embarazo. COVID-19 en el embarazo, más bien, ese es el tema. Mari, ¿cómo estás, querida amiga? Qué gusto me da saludarte. Hola, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos para hablar de este tema porque pues el COVID nos ha vuelto locos a todos y tenemos tantas dudas. Y hoy hay muchas mujeres embarazadas, incluso mujeres que se están embarazando porque esta cuarentena ha traído corona divorcios, pero también corona hijos, ¿no? Exacto. Y muchas mujeres están embarazadas y están muy preocupadas por este tema. ¿Qué nos puedes decir sobre qué tan riesgoso es para un bebé o a una mujer embarazada esta enfermedad? Pues mira, el coronavirus es una enfermedad relativamente muy nueva. Todavía no hay como demasiada información al respecto, aunque parece que sí, porque brota información por todos lados, pero realmente en la línea del tiempo es una enfermedad nueva que no ha dado oportunidad a que se hagan estudios profundos a lo largo de los años, como es el caso de otras enfermedades. Entonces, en ese sentido, yo te diría que estamos en pañales. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Yo diría que prácticamente los mismos que en el resto de la población. O sea, prácticamente hasta ahorita, el día de hoy, no ha habido ningún estudio que hable de que el embarazo en sí sea de que aumente el riesgo en los casos de COVID. Ahora, aquí habría que tomar en cuenta otros factores. Por ejemplo, a veces en el embarazo una mamá puede ser hipertensa inducido por el embarazo, no porque sea hipertensa normalmente. Entonces, la hipertensión sí se ha visto que es una de las comorbilidades que pueden agravar el COVID. Entonces, aquí no sería tal cual el embarazo, sino la hipertensión. Lo mismo pasa con la diabetes gestacional. El ser diabético ya vimos que puede agravar los síntomas de COVID, entonces si tenemos diabetes gestacional, pues tendremos que tener mucho más cuidado. En el caso del bebé es diferente, porque hasta ahorita, te digo, realmente no ha habido ningún estudio que demuestre que hay un contagio de la mamá al bebé, siempre y cuando el bebé esté dentro de la panza de mamá. Es decir, no hay una transmisión horizontal. Pero sí hemos tenido casos de mamás que paren y justo al nacimiento contagian a sus bebés, que son los bebitos que hemos tenido positivos en COVID. A ver, ¿cómo los contagian? ¿Por el canal del parto? ¿Porque los abrazan? No, O, por ejemplo, igual que los contagiamos nosotros. igual que por nosotros. Gotas de saliva. Por gotas de saliva. Pero si la mamá sabe que tiene COVID, pues no agarras a tu bebé o pones tapabocas o tomas ciertas medidas. ¿No ha sucedido eso en los bebés contagiados o qué? No, está cambiando la forma de atención al parto. Eso es lo que estamos viendo. O sea, antes las mamás podían estar sin cubrebocas y se estaban desplazando en el movimiento, o sea, tenían movimiento durante el trabajo de parto, etcétera. Y ahora, por ejemplo, tuve parto la semana pasada y ahí sí, la mamá, el papá, todos con cubrebocas. Y el cuidado que cada vez es diferente. ¿Manda? ¿Está la mujer en la plancha, la mamá, y tiene el cubrebocas? Aún si está por cesárea o por parto, no, por cesárea no, porque trae los tubos o qué. Bueno, no son tubos, También por cesárea. trae su oxígeno en la nariz.
El oxígeno te lo ponen por debajo del cubrebocas. Depende mucho de los hospitales y de los protocolos que estén adquiriendo. Cada hospital ha lanzado una serie de puntos para tener protocolos. Depende mucho, por ejemplo, si en el hospital hay otros casos COVID o si es solamente un hospital de maternidad, etcétera, etcétera. Pero cada hospital está determinando cuáles van a ser sus lineamientos de protección para sus pacientes. En algunos hospitales, por ejemplo, están dando de alta a las mamás 4 o 6 horas después del parto, en lugar de quedarse hasta el día siguiente, como lo habíamos visto en los años anteriores. Y Pero esto con la finalidad de que estén menos tiempo en el hospital y no estén expuestas a pacientes que están infectados con COVID. eso está bien. Me supongo que sucede más cuando es un parto natural. En cesárea no te puedes ir a unas horas de Pues haber. también las están dando de alta muy rápido. Lo que pasa es que todo en salud tiene que ver con poner en una balanza los pros y los contras. Si el hospital tiene muchos pacientes positivos en COVID, entonces tener una mamá sana con un bebé sano, el número de horas que tú quieras, estás multiplicando el riesgo de contagio porque todo el personal está expuesto. Entonces, mientras más prontitud existen las altas, pues menos exposición a contagios hay. Y lo mismo pasa con los bebés. Ya no se los están llevando a cunero directo, sino que se quedan en alojamiento conjunto con las mamás, cosa que evidentemente tiene muchísimos beneficios porque nadie mejor que mamá para cuidar a sus bebés, pero sí ya se está evitando el traslado de un bebé de la sala de labor o del quirófano hacia un cunero y luego hacia la habitación de la mamá. Lo que están haciendo, por ejemplo, en algunos hospitales es que en la sala de labor, parto y recuperación, que se llaman salas LPR, ahí está la mamá, el trabajo de parto, ahí es su parto, ahí nace el bebé, ahí se recupera, se quedan 4 o 6 horas los tres juntos, digamos papá, mamá y bebé, y a las 6 horas se dan de alta. Entonces la mamá no pisa las habitaciones regulares de hospitalización, no se van a un área de recuperación aislada, el bebé no se va al cunero y prácticamente el alta es lo antes posible. Y esto con la finalidad de disminuir riesgos. Qué tranquilidad que no se vaya el bebé al cunero, ¿no? Aunque yo me acuerdo que yo tuve a mis hijos, los míos fueron 3 por cesárea. Y bueno, eran unos dolores que yo sí necesitaba que me pusieran después de haber tenido a mis hijos, pues calmantes. Y luego me venían entuertos. Y entonces tú decías, tú atiéndanme, por favor, porque yo no puedo atender a nadie. Y era una tranquilidad. Hoy las mamás que están ahorita teniendo a sus hijos, ya sea por cesárea o por parto natural, pues por seguridad ellas no están con esos analgésicos tan fuertes que te ponen en la vena, ¿no? Serán tomados y si te dan entuertos, o sea, es diferente, no la están viviendo a lo mejor pues tan cómodamente, entre comillas, que estar atendida por una enfermera en un hospital. Sí se puede administrar medicamentos por la vena o a través de una canalización, digamos, pero depende mucho del medicamento y depende mucho de las dosis. Ya antes, por ejemplo, cuando yo nací, las mamás, y mi mamá entre ellas, parían con anestesia general, entonces Sí, los fármacos eran mucho más fuertes, atravesaban la barrera de la placenta y entonces los bebés nacíamos todos onzos porque estábamos, ¿no? dormidos, seamos dormidos. Exacto, con unas dosis muy, muy altas de medicamento. Ahora ya no se utiliza así, ahora ya son dosis mucho más bajitas de diferentes medicamentos que además son compatibles con la lactancia, que no le hacen daño al bebé, que están ya muy estudiados. Entonces, realmente en ese sentido no hay casi ningún problema. Digo, todos los medicamentos pueden tener un efecto secundario, pero ya los riesgos son muy bajitos, ya hay de verdad mucha evidencia de cuáles son los fármacos que se pueden administrar, en qué dosis, etcétera. Aquí lo que sí está cambiando es la forma de nacer de los bebés. Eso es lo que está cambiando. Prácticamente está cambiando la atención hospitalaria en general, ¿no? O sea, el COVID vino a sacarle los trapitos sucios a todos los sistemas de salud en el mundo, viendo qué funciona y qué no. Y nosotros como pacientes también, o sea, así como hace unos años, por ejemplo, empezó a haber un surgimiento muy importante con el cólera, no sé si lo recuerdas, Ajá, sí, que empezaron a ver como
muchísima publicidad de que nos teníamos que lavar las manos antes de comer, después de ir al baño, y prácticamente eso se volvió la normalidad. O sea, ahora educamos a nuestros hijos de esa manera, ¿no? Lávate las manos si fuiste al baño, lávate las manos si vas a comer, ya así crecieron nuestros hijos. Cosa que no nos pasó a nosotras. A nosotros justo nos tocó esa transición. Y lo mismo va a pasar con el COVID. El COVID va a venir a transformar tanto las medidas de higiene que solemos tener en casa en cuanto, por ejemplo, a las salidas, al transporte público, las idas al súper, al mercado, desinfectar, etcétera, etcétera. Pero también está cambiando los protocolos para prevención de enfermedades en todos los hospitales. A ver, déjame ir a una pausa comercial y regresando a la pausa comercial me gustaría hablar sobre los protocolos para amamantar, porque también es muy importante de que muchos papás dicen, es que le voy a contagiar COVID a mi hijo por la leche y a lo mejor lo tengo y a lo mejor no lo tengo y entonces como igual estuve en un hospital tengo miedo, de eso vamos a hablar, te late. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando con María Casuso, Bueno. es doula y también es educadora perinatal, no se me vaya. Pues estamos de regreso y estamos platicando con mi queridísima María Casuso y una de las tantas dudas de las mamás y de los papás también es sobre este tema de amamantar. Y entonces muchos dicen, no hay que amamantar porque estuvimos en el hospital y en el hospital pues había enfermos de COVID y capaz que tienes el virus ahí y te lo vas a contagiar al bebé o no sé, este tipo de cosas. Platícame un poquito sobre todo este protocolo y la primera que te voy a preguntar es, ¿a través de la leche materna se transmite COVID? Hasta ahorita no hay evidencia de que así sea. No se transmite a través de la leche materna el COVID. Aquí habría que tomar en cuenta varios puntos. Primero, que la leche materna contiene células de defensa. Entonces, si yo llegase a estar enferma de COVID, en mi leche materna voy a tener los anticuerpos para combatir esa enfermedad. Entonces, sí hay que tener ciertas medidas como de cuidado para prevenir el no contagiar a nuestro bebé, pero ahora sí que en la leche va a estar la medicina para esa y cualquier otra enfermedad a la que nuestro bebé esté expuesto. Es importantísimo, por eso la leche materna. Segundo punto, hay que ver si la mamá tiene o no tiene COVID. Si es una mamá que no ha salido positiva para COVID, es decir, que no tiene la enfermedad, entonces puede amamantar sin ningún problema. A ver, te voy a interrumpir. Dices tú que sabe que no tiene, pero para saber es que se tiene que haber hecho una prueba, que te ponen ese cotonete por la nariz o no sé, para saber. Las mujeres normalmente que están en el hospital se están haciendo esa prueba para salir, porque además creo, me han dicho, que no es nada cómodo hacértela, que esa está dolorosona. Sí, no, pero a ver, si no tiene ningún síntoma, no es necesario hacerla. O sea, las pruebas hay que hacerlas a pacientes que tienen síntomas de posible COVID. Si la mamá llegó al hospital sana a parir y está sana, su bebé está sano, el papá está sano, el médico está sano y prácticamente no ha estado en contacto directo, porque en un hospital puedes estar en contacto indirecto, pero contacto directo no has estado, entonces no tenemos por qué asumir que es una paciente positiva para COVID, ni por qué tenga que hacerse la prueba. Entonces, si no tenemos síntomas de COVID, lo que vamos a hacer es, sí, lavarnos con mucha frecuencia las manos, evitar visitas en nuestra casa, ¿no? Que nuestro bebé esté como lo más aisladito posible. Y bueno, nada más tener como las medidas de higiene y podemos amamantar sin ningún problema. Ahora, si la mamá resulta positiva para COVID, entonces puede amamantar, pero utilizando cubrebocas. Si la mamá se siente muy mal, entonces lo que se le sugiere es con cubrebocas, lavándose previamente las manos, va a extraerse la leche con un extractor, puede ser sencillo, doble, eléctrico o manual, y entonces esa leche se la va a dar alguien más al bebé mientras mamá se recupera y se siente un poco mejor para poderlo dar ella misma. Ok, pero me imagino que la persona que se la dé igual con cubrebocas, ¿no? O sea, siempre... Exacto. Lo que pasa es que aquí todas las personas que estén en contacto directo con un paciente COVID positivo tienen que extremar las medidas de prevención, es decir,
usar cubrebocas, no estar en la misma área que la persona que está enferma, estar desinfectando continuamente las superficies, todo lo que entra en contacto directo con la leche materna, siempre haya o no haya COVID, exista o no exista alguna otra enfermedad, tiene que estar lavado y esterilizado. Entonces, si yo cumplo con estas medidas de higiene, es decir, yo me voy a sacar leche, entonces, como yo me voy a sacar leche, primero me toca lavar las manos, tengo que usar cubrebocas, el extractor de leche tiene que estar esterilizado, puede ser en microondas, en estufa o con un esterilizador. A lo mejor puedo utilizar guantes, ¿no? Para todavía extremar mucho más precauciones. Extraigo la leche y la voy a almacenar dependiendo de cómo vaya a utilizarla. Si la voy a utilizar luego esa leche, la puedo dejar a temperatura ambiente y ahí me va a durar de 6 a 8 horas. Ahora, ya que alguien va a tomar esa leche, es lo mismo, lavarse las manos, utilizar guantes, calentar o templar la leche para dársela al bebé y dársela al bebé utilizando siempre cubrebocas. Esas serían como las medidas de prevención. Oye, a mí lo que se me hace ahorita como que raro es que, por ejemplo, en los hospitales, como tú dices que estuviste en un parto y además, bueno, tú vas y como experta también en lactancia, pues también has ido a hospitales en momentos normales para enseñar a cómo acomodarse al bebé y todo. Me queda claro que como las mamás están saliendo antes, pues ya vas a su casa, pero que les permitan a ustedes también entrar en los partos y en todo esto es como raro o no, o si les están dejando, o sea, ¿cómo está sucediendo? Porque No. tu asistencia no es nada más también es en casa y en el hospital. No, la realidad es que casi no nos están permitiendo la entrada a la mayoría de los hospitales. Algunos hospitales que no son tan grandes o que son además de maternidad, todavía tenemos autorizado el acceso, pero en la gran mayoría de los hospitales ya está restringido. Porque hay que tomar medidas de seguridad, ¿no? Ahora, hablando de esto, pues me imagino que también las visitas en casa, ¿no? Tú das estas recomendaciones porque pues es quédate en casa y es no veas a nadie y siempre es las ganas de conocer al bebé y llega la tía y pues sí, a veces las tías o la gente somos inoportunas y vas y besas al bebé y le dejas el bebé aquí. Hoy menos que nunca puedes hacer ese tipo de cosas porque un bebé infectado de COVID, ¿qué tan peligroso llegaría a ser, Mari? Pues mira, en realidad las estadísticas no hablan de que los bebés menores de 1 año o menores de cierta edad sean población de riesgo o de un riesgo mucho más alto. O sea, de hecho, lo que nos han dicho las estadísticas es que en la población infantil o pediátrica la gravedad del COVID es menor. Aún así, creo que nadie se quiere arriesgar, ¿no? No. Entonces, sí creo que en estos tiempos la recomendación es no recibir visitas, porque todo el mundo te dice, no, pero es que yo estoy guardado, yo no he salido a ningún lado, pero la realidad es que todo el mundo sale poquito. O sea, fuiste al súper, a lo mejor, no sé, fuiste a ver a tus suegros, fuiste a ver a tus papás, pero a tus papás también los visitaron tus hermanos y tus hermanos también fueron a visitar a sus suegros. Entonces empieza a ser una cadena, ¿no? De personas con las que hemos estado en contacto y sí creo que ahorita la población que está presentando ya síntomas de COVID es muy alta. O sea, hasta ayer en la noche que vi el informe de gobierno, la verdad es que llevamos muchísimos casos. Y si tomamos en cuenta de que tú presentas síntomas, a lo mejor 4, 6 días o 10 días después de haber estado expuesto al virus, pues es todavía más difícil de controlar, porque todas las personas que yo he visto en los últimos 10 días, sean 2 o sean 10, que igual son muy poquitas, pues son personas que están en riesgo. Sí, yo estoy infectada y todavía no lo sé. Entonces, si una mamá se está recuperando de un parto o de una cesárea y además está adaptando la lactancia y un bebé acaba de nacer y también se está adaptando a la lactancia, a su vida fuera del útero, etcétera, me parece que es un riesgo innecesario exponerlos a enfermarse ahorita de COVID, cuando además es una enfermedad de la que carecemos de mucha información porque todavía no hay ni vacuna,
ni tenemos tantos años de experiencia en la enfermedad, ¿no? O sea, cada día salen cosas nuevas, cada día podemos descubrir nuevos datos, ya sea para prevención o de comorbilidades o gravedad de la enfermedad. Entonces, yo les recomiendo a las mujeres embarazadas que de verdad se queden en casa y que no permitan visitas, ¿no? Ok. Esas serían como mis dos Y recomendaciones. la última ya para cerrar contigo, muchas mujeres que a lo mejor decían, este año me embarazo, este año me embarazo. ¿Tú qué les podrías decir? ¿De que se esperen al próximo o cómo? Yo creo que lo platiquen con sus médicos, porque cada situación de las mujeres es diferente. O sea, si es una mujer que está en tratamiento, si es una mujer joven, si es una mujer más grande, o sea, yo creo que hay muchos factores y nadie mejor que su médico para guiarlas por el mejor camino en cuanto a una decisión tan importante. Qué importante saber esto, porque los miedos nos pueden hacer que dejemos de hacer cosas que a lo mejor, como dices, es el momento por la edad, porque las mujeres tenemos un reloj biológico, siempre con cuidados y con precaución, pero sobre todo con información, porque tampoco vas a tener una conducta irresponsable por quiero y poner en riesgo tu vida y la de tu hijo, pero pues también habrá casos, como bien dices, Mari, que te digan, o sea, con las medidas no pasa absolutamente nada, ¿no? Y como dicen que a todo el mundo nos va a dar de una u otra manera, pues también hay que tomar todas las precauciones que se pueda para que nos dé lo menos leve, lo más leve posible, ¿no? Mari, dame un Así contacto. es. Me encuentran en redes sociales como Parto Consciente. Parto Consciente, ahí está. ¿Y estás dando asesorías en línea? Sí, estoy dando asesorías en línea. En algunos casos, por la gravedad, si se requiere presenciales, también puedo ir con las debidas normas de precaución. Y yo contesto personalmente todos los mensajes que me escriben por ahí. Ahí está. Bueno, pues Parto Consciente, así te localizan a ti. ¿Sí? Gracias, Exacto. querida María Casuso, te agradezco muchísimo tu compañía. Y fíjense que Muchas vamos a ir a una pausa comercial y regresando a la pausa comercial vamos a hablar sobre el hígado graso. ¿Qué daños nos puede ocasionar tenerlo? Y a lo mejor tú que me estás viendo, o tú tienen el hígado graso, o yo, y no lo sabemos. Así que vamos a averiguar si hay síntomas o no. Regresando de la pausa comercial, regresamos para seguir hablando de mamá, mamá. Seguimos aquí en Grupo Fórmula. Muchísimo gusto el poderle dar la bienvenida a un invitadazo, la verdad, que yo tuve en radio hace unas semanas y le dije, te tienes que venir, Leonardo, te tienes que venir a platicar con nosotros sobre el hígado graso porque yo sé que estamos comiendo de más y yo sé que esa pancita pues ya nos está creciendo y cuando pensamos en hígado graso podemos pensar en el alcohol o que estamos consumiendo cosas que no, pero no, a lo mejor estamos tomando mucho carbohidrato y mucha comida y de eso vamos a hablar con el doctor Leonardo Martínez, médico internista con maestría en ciencias médicas. ¿Cómo estás, Leonardo? Bienvenido, gusto en saludarte. Hola Gina, muchísimas gracias por la invitación. Un verdadero placer estar contigo. Muchísimas gracias, en verdad, a la orden. Oye, además está padrísimo porque él y yo no nos conocemos en persona. Con esto de la contingencia nunca he tenido la fortuna que vaya a la radio, nada más por teléfono. Entonces, ahorita ya nos conocimos cara a cara y eso me da muchísimo gusto. A ver, Leonardo, platiquemos un poquito sobre el hígado graso. ¿Nos puedes explicar qué es el hígado graso? Bien, muchísimas gracias. El afortunado soy yo por conocerte. Fíjate que hígado graso es un término en general que describe en sí varias afecciones hepáticas y que suceden en personas que pueden o no consumir cantidades de alcohol significativas de daño. La característica principal es que hay un acúmulo anormal, un exceso de grasa dentro de las células del hígado. Y bueno, como bien lo dijiste, puede haber muchas causas, pero dado el contexto actual, la pandemia mundial de sobrepeso, obesidad y diabetes, es justo esta la primer causa de hígado graso en el mundo. Uy, ahora, ahorita me explicas cómo es un hígado y cómo se ve un hígado graso, eso me gustaría que nos platicaras, pero primero me gustaría que nos dijeras, para que toda la gente se interese más en esta entrevista y ponga atención, ¿qué daño causa el tener el hígado graso? Bueno, es muy importante que la gente comprenda que no nada más es grasa en el hígado y ya. Cuando un daño se detecta de forma temprana, es decir, cuando hay depósito anormal de grasa en el hígado, este puede evolucionar a varios caminos. Habitualmente es al camino del mal. Esa grasa se puede inflamar
y eso se llama esteatohepatitis, NASH por sus siglas en inglés. Si los factores de daño perpetúan y seguimos condicionando mayores factores de riesgo, entonces el hígado se empieza a proteger, se trata de defender y empieza a ser como colonias de gente buena que trata de eliminar a la gente mala. Eso se llama formación de nódulos y fibrosis. Y el grado máximo de daño es cuando de plano ya el hígado se torna muy duro y pierde muchas de sus funciones, y eso se llama cirrosis. Y en este tipo de daño puede haber mayor probabilidad de presentar carcinoma hepatocelular o cáncer de hígado. Entonces, más que una entidad aislada, más que solo grasa en el hígado, es un espectro de enfermedad que puede ser acumulación de grasa, inflamación, fibrosis, cirrosis y carcinoma hepatocelular. Y todavía hay más que eso, porque actualmente se sabe que quienes tienen o quienes tenemos hígado graso, tenemos mayor probabilidad de tener alteraciones cerebrovasculares, infarto al cerebro, infarto al corazón e incluso cáncer, no necesariamente del hígado, como cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de riñón, cáncer de páncreas, cáncer de esófago. Entonces, tan importante es, Gina, esta patología, que justo el 12 de junio se conmemora el Día Internacional del NASH, para poder alertar a la población de este nuevo asesino silencioso. Eso que dices es un asesino silencioso, porque me imagino que no da síntomas. O sea, yo puedo ver una persona panzoncita y decir, seguro tiene el hígado graso porque toda la grasa está acumulada en el abdomen. Pero yo no sé, tú dime si una persona flaquita también puede tener hígado graso sin saberlo, y si hay alguna sintomatología. No sé, me imagino que lo ven ustedes a través de como el ultrasonido que estoy viendo atrás de ti o algo. ¿Cómo te das cuenta que tienes el hígado graso? Fíjate, es una magnífica pregunta, porque muchas veces pueden ocurrir dos escenarios. El escenario que tú comentas, en donde yo en apariencia tengo peso normal, no presento una obesidad manifiesta, y quizá lo único que tengo es la famosísima pancita Scheller, ¿no? Y ya. Y por otro lado está aquella persona que tiene gran evidencia de obesidad con un índice de masa corporal elevado. En los dos casos, el paciente que en apariencia es delgado puede tener grasa. Y en el otro caso extremo, en donde tú puedes apostar que ese paciente seguramente tiene mucha grasa en el hígado, a lo mejor ese paciente no puede tener grasa. Entonces, ¿cómo lo diferencio? Los síntomas son muy inespecíficos. En ambos casos, los síntomas son malestar general, cansancio, fatiga y quizá un dolor muy inespecífico en la parte superior derecha del abdomen. Pero la forma más precisa de poder establecer el diagnóstico de hígado graso es justo con este tipo de tecnología médica, como un ultrasonido de hígado y vía biliar. Y justo este aparato que tenemos atrás también te permite valorar qué tan duro está el hígado ya. Aparte de cuánta grasa en particular puedes tener, qué tan duro, qué tanto avance en la fibrosis ya tienes. Esa es la importancia de reconocerlo a tiempo. ¿Cómo es un hígado? ¿Qué función tiene? ¿Cómo es físicamente? Porque pues, todo el mundo nos imaginamos a lo mejor el hígado de vaca cuando vamos a la carnicería, ¿no? Que hasta lo rebanan y no sé qué el hígado. O de los pollos. Pero ¿cómo es un hígado humano? ¿Qué color tiene y qué funciones? Bueno, el hígado es un órgano, es una de las glándulas más grandes que tiene el organismo, y precisamente se encuentra en la parte superior derecha del abdomen, por abajo de las costillas. Hace una forma muy sui generis alrededor de las costillas, es de color rojo vinoso y llega a pesar aproximadamente 1,5 kilos. Normalmente se ve rojo vinoso. A los que pues sufrimos de niños lo del hígado encebollado, antes de que cocinaran el hígado, se ve así rojito, vinosito. Ese es más o menos el color natural del hígado. Y a los que también, por ejemplo, nos llega a gustar el paté de pato, el foie gras, esa antes de la cocción obviamente se ve como amarillito, como nodular, como entre anaranjado amarillo, y ese precisamente es un hígado graso, pero de pato. Entonces, el color normal es un rojo vinoso y el color de un hígado graso es más amarillento y con más congestión, se ve más grande el hígado. Oye, te voy a preguntar primero una pregunta que a lo mejor viste en primaria, pero yo ya no me acuerdo. ¿Qué función tiene el hígado? O sea, ¿qué hace el hígado? No, porque creo que también es un órgano bien noble, ¿no? Que si te da cáncer o algo, te puedes quedar con un pedacito y crece, se regenera, ¿no? A diferencia de un páncreas o de otro órgano.
Sí, el hígado es uno de los órganos más nobles que tenemos en nuestro cuerpo. El hígado cumple con diversas funciones. Cuando nosotros comemos lo que sea, desayuno, comida y cena, después de ser absorbido por los alimentos, el primer punto donde llega toda esa carga de nutrimentos es al hígado a través de un gran vaso que se llama vena porta. Entonces, una de las funciones principales es que participa en el proceso de metabolismo de los nutrimentos, como carbohidratos, proteínas y las grasas. Una forma muy conocida que tiene es que participa en la elaboración de los factores de coagulación. Al hígado le debes que no sangres. Participa en la formación y síntesis de colesterol, y el colesterol que sirve para funcionar y formar muchas hormonas. Participa en la formación de bilis, y una de las más importantes es que es una especie de laboratorio que tiene nuestro organismo para favorecer la detoxificación de sustancias nocivas para el cuerpo, entre ellas el alcohol y los fármacos y las sustancias ajenas al organismo. Ah, ok, o sea, tiene una función importantísima. Y la cosa es que te puedes quedar con un pedacito de hígado en dado caso que te lo corten porque hay algún problema y te crezca después, ¿o no? Sí, mira, me gusta poner siempre ese ejemplo. Normalmente tú has escuchado que se puede hacer un trasplante de riñón porque tienes dos riñones, uno derecho y uno izquierdo. Pero si yo te dijera que es un trasplante de riñón en donadores vivos, es decir, pues tienes dos, te puedo quitar uno. Pero si yo te dijera que también puedes hacer trasplante de donador vivo de hígado, tú te puedes preguntar, oye, pero si nada más tengo un hígado, entonces, ¿cómo sucede eso? No me muero, claro. Los excelentes especialistas de trasplante que tiene este país pueden hacer en los pacientes seleccionados trasplante de donador vivo con unas secciones tal que se divide el hígado derecho y el hígado izquierdo. Al año, tanto quien recibió el hígado como quien lo donó, si cumplió el tratamiento adecuado y la evolución fue favorable, los dos tienen un hígado de tamaño normal. Esa es la capacidad de regeneración que tiene el hígado y esa es la magnitud de benevolencia que puede tener un hígado. Híjoles, ya ves por qué hay que cuidar el hígado, porque además es un buen órgano, o sea, se regenera, en nosotros está cuidarlo. Ahorita vamos a ir a una pausa comercial y a mí me gustaría que regresando de la pausa comercial me platiques, o sea, tú dices que un hígado que es un hígado graso, que yo no sé, y ahorita me platicarás también cuántas personas podemos tener hígado graso y ni siquiera lo sabemos. O sea, en México comemos mucha grasa. No sé si esa grasa es la que se pega y me la imagino con cochambre. ¿Cómo le hacemos para quitar esa grasa del hígado? ¿Con medicamentos, con operación, se raspa? ¿Qué se hace? ¿Te parece que hablemos de ese tema? Porque creo que sí es muy importante que todas las personas que nos estén viendo, pues que sepan que pues tenemos que cuidarnos y además también con la alimentación. Entonces, vamos a ir a una pausa comercial. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales como Gina Ibarra-TV y por supuesto seguir todas las redes de Grupo Fórmula con el hashtag Abriendo la Conversación. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de hígado graso no alcohólico con el doctor Leonardo Martínez, médico internista con maestría en ciencias médicas. No te me vayas, Leonardo, ahí voy contigo. Esperamos, muchas gracias. Y regresamos. Bueno, y ya estamos de regreso hablando de mamá a mamá con mi queridísimo doctor Leonardo Martínez, médico internista con maestría en ciencias médicas, y lo presumo. Y a ver, Leonardo, pues me quedé platicándote, preguntándote sobre el hígado graso. ¿Cómo es un hígado graso? ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo se quita esa grasa? Para mí en mi mentalidad, en mi lógica, se me da bien fácil. Pues abres el estómago, agarras raspas lijas, sacas la grasa, hasta lo pules, cierras y ya te quedó el hígado muy bien. Pero me queda claro que no soy doctora y esa no es la lógica. A ver, platícame sobre eso. Bueno, esa solución es muy creativa y sería maravilloso que así fuera así de fácil. Sin embargo, en la práctica no es tan sencillo. Me gustaría poder ejemplificar para que a todos nos quede claro más o menos qué forma tiene un hígado y cómo es más o menos el espectro. Este es un modelo anatómico y es con fines de educación. En la práctica clínica, normalmente un hígado normal tiene estos bordes regulares. Tiene el color que te decía rojo vinoso y la textura es homogénea, o sea, se ve todo parejito. Cuando se va infiltrando la grasa, se va hinchando el hígado y eso va a generar el cambio de coloración que te decía, ¿sí? Conforme avanza el daño, se hace un patrón como empedrado, se ven como si fuesen las calles de San Ángel, por así decírtelo, ¿no? Estaban las calles empedradas, primero piedras chiquitas y al último pueden tener piedras muy grandes. Esto ya es
cirrosis avanzada. Y en pacientes que tienen cirrosis pueden tener este tipo de lesión, que es justo una lesión que sugiere malignidad, que es cáncer de hígado. Entonces, de tener un bellísimo, hermoso, precioso hígado normal, al cabo del tiempo, si no se detienen los factores de riesgo, podemos llegar a esta etapa en donde se pierden las funciones vitales que tiene este órgano. Cuando la grasa se deposita en el hígado, hay una fórmula que a lo mejor les sirve a todos los que nos están viendo. S más S igual a O, o sea, exceso. ¿Qué quiere decir la S? Sedentarismo más sobrealimentación igual a obesidad e hígado graso. El exceso condiciona el hígado graso. Entonces, para poder hacer que esa grasa se mueva, nosotros nos tenemos que mover. Y para hacer que esa grasa se mueva, nosotros tenemos que aprender a bien comer. Es decir, tenemos que impactar muy positivamente en nuestro estilo de vida y cambiar nuestro entorno en ese aspecto. A ver, pero eso es para que no se forme. Para que no se forme hay que hacer ejercicio y comer sano, ¿no? Pero si ya está formado, ¿a poco si tienes una buena alimentación y haces ejercicio, cae la grasa? Si ya está toda pegada de ya años, ¿qué pasa? Fíjate que actualmente, y esto es una cuestión que tiene a todos los científicos pues en el pendiente, porque aún no contamos con un solo tratamiento farmacológico que pueda impactar en todo el espectro, no lo hay. Entonces, todos los tratamientos que se utilizan en el mundo se prueban contra el beneficio que aporta la dieta y el ejercicio. Entonces, sí, la piedra angular del tratamiento o los pilares del tratamiento para esta enfermedad pues recaen en el ejercicio aeróbico regular, como el baile, el meneo, como el trote, la caminata con intensidad moderada elevada, y la mejor dieta que se ha establecido para esta enfermedad es la dieta tipo mediterránea, o en este caso, mexiterránea, o sea, una dieta mediterránea adaptada a México. Entonces, cuando uno realiza este tipo de actividad física y lleva una buena alimentación, los marcadores de inflamación que están agravando al hígado pueden cambiarse y el hígado en su nobleza puede regresar a ser un hígado normal, porque justamente esa grasa que está dentro de las células del hepatocito, las células del hígado, se empiezan a distribuir porque esa energía es una forma de transmitir energía. Pegadas, estoy ya bien pegadas desde hace mucho tiempo, como que se van despegando poco a poco por la buena alimentación y el movimiento y el ejercicio. Sí, o sea, en el hígado sucede que las va empaquetando. Haz de cuenta, normalmente, un ejemplo, y es un ejemplo muy práctico porque está muy de moda, la jugoterapia. Entonces, cuando tú tienes una naranja y te la comes completa con todos los gajos, tu hígado puede procesar muy bien ese contenido de fructosa. Pero si tú le viertes el contenido de 20 naranjas y te lo tomas en un jugo de medio vaso, entonces estás enviando 20 a 30 veces más fructosa a un hígado, y entonces asimila un poco y el resto lo deposita, lo empaqueta y se va acumulando. Entonces, para que desempaquetar esa grasa acumulada, el cuerpo tiene que tener mayor actividad y debe de tener muchísimo mayor distribución de nutrimentos. Oye, ya una última pregunta. ¿Eso no pasa cuando ya tienes un cáncer o tienes una cirrosis? O sea, ya el hígado ya está dañado y me supongo que ahí ya sí necesitas un tratamiento, una operación para que lo corte o para que haga algo. Ya no es, pues haz ejercicio y el cáncer se te va. O sea, ya cuando el hígado está así de dañado como el que nos enseñaste, lleno de burbujas, ya es un daño fuerte. Un minutito para responder que nos corta. Sí. El hígado es muy noble. Si se detecta a tiempo, puede regresar a un hígado normal. Cuando llega a cirrosis, hay que valorarlo para trasplante hepático. Esa es la realidad. Y este tipo de instrumentos nos ayudan para hacer con precisión esa diferenciación. Eso que estamos viendo ahí, que es un ultrasonido. Con tecnología de elastografía se llama. Ok. Oye, ¿dónde te localizan? Porque hay muchas personas que te están viendo ahorita y dicen, ay, sí, yo tengo hígado graso y yo siento como que me duele aquí arribita donde dijo Leonardo. ¿Dónde te pueden localizar? Dame un teléfono, ¿dónde estás? Y pues para todas las personas que quieran revisarse. Muchísimas gracias. Están todos aquí invitados. Estamos en la Clínica de Rehabilitación Metabólica Digestiva Hepática al sur de la Ciudad de México, cerca de Perisur. Y
tenemos los teléfonos 55 56 66 8305 y 55 66 8304 y el 01800 36 63 49. Con muchísimo gusto, a la orden. ¿Y estás dando consulta en estos días? Sí, estamos dando así también a distancia, y las urgencias médicas, pues esas no tienen palabra y tenemos que seguir atendiéndolas, sobre todo los sangrados en pacientes con cirrosis, precisamente. Es que grueso, vamos a hacer un programa para que nos hables de cuando ya tienes cirrosis, esos sangrados y todo lo que te puede ocasionar. Te agradezco tanto que nos hayas acompañado, queridísimo Leonardo Martínez, médico internista con maestría en ciencias médicas, y lo localizan en el 836 63 349. ¿Está bien? Así está. Pues muchísimas gracias, doctor. La verdad es que muy interesante todo lo que platicamos. Ya nos vamos. Les agradecemos también a ustedes su compañía. Les mando muchos besos. Gracias, Angie. Gracias, Buddy Greco. Y la próxima semana nos vemos aquí en Hablando de Mamá, Mamá TV, por supuesto en Telefórmula con otro tema. Así que Dios con nosotros. Cuídense mucho y hasta la próxima semana. Bye, bye. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.